desde el día en que nací, estaba destinada a una vida de lujos. Como Ava Salinas, la única hija del magnate inmobiliario Roberto Salinas, crecí en un mundo en el que los relojes incrustados de diamantes eran tan comunes como los de plástico. Y los hoteles de 5 estrellas se sentían más como un hogar que nuestro extenso ático en Manhattan. Mi infancia fue un torbellino de jets privados, galas exclusivas y vacaciones en lugares que la mayoría de la gente solo sueña con visitar. Papá siempre tenía la manera de dejar las cosas claras, y uno de sus mantras favoritos era: el amor no paga las cuentas, Ava. Lo decía con una sonrisa socarrona, removiendo su costoso whisky en un vaso de cristal, como para enfatizar que el éxito siempre tenía un precio elevado. Recuerdo incontables cenas en las que me daba largas charlas sobre la importancia de casarme con la persona adecuada, alguien que pudiera sumar valor a nuestro imperio. Era agotador, pero yo no conocía otra forma de vivir. Mi mundo giraba en torno a la ropa de diseñador, eventos benéficos, más por apariencia que por verdadera solidaridad, y codearme con la élite de Nueva York. Salía con chicos aprobados por mi padre, hijos de otros magnates, jóvenes promesas de Wall Street e incluso, en una ocasión, con un senador. Pero siempre sentía que algo andaba mal, como si estuviera interpretando un papel en una película para la que nunca hice audición. No fue hasta mi 25º cumpleaños que decidí que necesitaba un descanso. De repente, reservé un viaje a un pequeño pueblo en Virginia, lejos de los rascacielos y del incesante zumbido de la ciudad. Le dije a papá que era un retiro espiritual para tranquilizarlo, pero en realidad, solo quería respirar sin sentir el peso de las expectativas sobre mis hombros. Allí fue cuando conocí a Esteban. Dios, al recordar ese momento mi corazón aún late con fuerza. Estaba intentando, y fallando, encontrar el camino a través de un laberinto de maíz en las afueras del pueblo cuando, literalmente, choqué con él. Un minuto estaba maldiciendo mis botas de diseñador por hundirse en el lodo, y al siguiente, me encontraba mirando los ojos marrones más cálidos que jamás hubiera visto. «Vaya, ciudadana», y dijo él con una risa, ayudándome a mantener el equilibrio con unas manos fuertes y curtidas. «Pareces un poco perdida». Debí haberme ofendido por el apodo, pero algo en su sonrisa tan natural me hizo reír en lugar de enfadarme. «Y tan obvio, ¿verdad?», contesté. Pronto descubrí que Esteban había nacido y crecido en ese mismo pueblo. Trabajaba en la granja de su familia, cuidando los cultivos y el ganado con una pasión que jamás había visto. Durante los días siguientes, se convirtió en mi guía no oficial, mostrándome un mundo tan distinto al mío que parecía haber aterrizado en otro planeta. Observamos la puesta del sol desde la parte trasera de su vieja camioneta, con el cielo transformándose en un lienzo de naranjas y rosas que ningún diseñador podría reproducir. Me enseñó a ordeñar una vaca, un desastre que terminó con los 2 cubiertos de leche hirviéndonos hasta que nos dolían los costados. Fuimos a pescar a un tranquilo lago, donde los únicos sonidos eran el suave chapoteo del agua y nuestras amenas conversaciones. Por primera vez en mi vida, me sentí vista por quien era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. A Esteban no le importaba la marca de mi ropa ni cuántos ceros tuviera mi fondo fiduciario. Le interesaban mis pensamientos, mis sueños, las pequeñas peculiaridades que me hacían ser yo. Cuando mi retiro llegó a su fin, me di cuenta de que no estaba lista para irme. La idea de regresar a Nueva York, a las interminables fiestas y conversaciones superficiales, hacía que mi estómago se revolviera. Así que hice algo que nunca antes había hecho: extendí mi estadía, para gran disgusto de mi padre. «Ava, querida», dijo por teléfono, con una voz que apenas ocultaba su molestia, «tienes responsabilidades aquí. La gala de los Vanderbilt es la próxima semana, y debemos hablar de tu papel en el nuevo proyecto de desarrollo». Respiré hondo, mirando por la ventana de la cabaña que había rentado, donde Esteban estaba cortando leña, una vista que nunca pasaba de moda. «Todavía no vuelvo, papá. Necesito más tiempo». El silencio al otro lado fue ensordecedor. Cuando volvió a hablar, su voz se tornó fría. «¿Y esto es por un chico? Por favor, dime que no te has enamorado de algún palurdo del campo». Sus palabras dolieron, pero también encendieron en mí una llama que desconocía. «Se llama Esteban», dije con firmeza, «y en pocas semanas me ha enseñado más sobre la vida y el amor de lo que he aprendido en 25 años en tu mundo». La discusión que siguió fue explosiva.
Papá amenazó con cortarme el dinero, con quitarme mi fondo fiduciario, mi coche, todo. Pero por una vez, la idea de perder todo eso no me asustaba. Lo que me asustaba era la idea de perder a Esteban, de volver a una vida que ahora me parecía vacía y sin sentido. Durante los meses siguientes, Esteban y yo nos acercamos cada vez más. Aprendí a apreciar las cosas sencillas, la satisfacción de un día de trabajo duro, el sabor de las verduras frescas que habíamos cultivado nosotros mismos. La alegría de una comunidad que se preocupaba de verdad los unos por los otros. Esteban me enseñó sobre la resiliencia, a encontrar la belleza en la imperfección y a amar sin condiciones. Cuando me propuso en una fresca tarde de otoño, rodeados de los dorados matices de las hojas cambiantes, no lo dudé ni un instante. El anillo era sencillo, un pequeño diamante engastado en una banda de oro rosa, nada como las ostentosas joyas a las que estaba acostumbrada. Pero para mí, era la pieza de joyería más hermosa que jamás había tenido, porque representaba algo real. Decirle a mi padre sobre el compromiso fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Volé de regreso a Nueva York, decidida a enfrentarle en persona. El momento en que entré en su despacho supe que no iba a ser fácil. De entonces, dijo sin siquiera levantar la vista de su computadora, ¿finalmente has entrado en razón? Respiré hondo, girando el anillo de compromiso en mi dedo. En realidad, papá, he venido a decirte que me voy a casar. Con Esteban. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban fríos y calculadores. No puedes estar hablando en serio, Ava. Esto es solo una fase, una rebeldía. Te recuperarás. Pero me mantuve firme. Le hablé de la vida que Esteban y yo queríamos construir juntos, de los valores que compartíamos, del amor que teníamos el uno por el otro. Con cada palabra, veía como el rostro de mi padre se endurecía, su desaprobación irradiando en oleadas. Y él no pertenece a nuestro mundo, Ava, escupió. Te va a hundir. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arrojar todo lo que he construido por la borda? Sus palabras dolían, pero también fortalecieron mi determinación. No, papá. Lo que quiero es ser feliz. Y Esteban me hace más feliz de lo que jamás he sido. Las semanas previas a la boda estuvieron cargadas de tensión. Papá accedió a regañadientes a asistir a la ceremonia, pero yo sabía que no aprobaba nada. La noche anterior al enlace, mientras me sentaba en mi antiguo cuarto de la infancia, rodeada de cajas, ya me estaba mudando definitivamente, sentí una mezcla de emoción y tristeza. Iba a comenzar una nueva vida, una oportunidad de felicidad verdadera, pero también estaba perdiendo a la única familia que jamás había conocido. Esa noche, Esteban me llamó, y su voz fue como un bálsamo que calmó mis nervios desgastados. ¿Estás bien, Sol?, preguntó, utilizando el apodo cariñoso que me había puesto en nuestra primera cita. Sonreí, sintiendo como la tensión se disipaba. Ahora sí. Solo, desearía que las cosas fueran diferentes con papá. Lo sé, dijo suavemente. Pero recuerda, estamos en esto juntos. Pase lo que pase mañana, yo te respaldo. Al colgar, miré la foto de Esteban y yo en mi mesita de noche. Era una toma espontánea, tomada durante una feria del condado. Ambos reíamos, cubiertos de azúcar glass por los buñuelos que habíamos estado comiendo. En ese instante, supe que estaba tomando la decisión correcta. Elegir al hombre que amaba significaba rechazar un legado que nunca me había traído felicidad verdadera, pero también significaba abrazar un futuro lleno de posibilidades y alegría genuina. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, en marcado contraste con la tormenta de emociones que se gestaba en mi interior. Me encontraba en la ventana del pintoresco Bed and Breakfast donde había pasado la noche, observando cómo el sol se elevaba sobre las onduladas colinas de Virginia. En apenas unas horas, sería la señora Ava Salinas de Torres. El pensamiento me llenó de emoción, seguido rápidamente por un nudo de ansiedad. Mi padre venía, y no tenía idea de qué esperar. Mi mejor amiga y dama de honor, Sara, irrumpió en la habitación con los brazos llenos de bolsas para vestuario y maletines de maquillaje. «Muy bien, futura novia», exclamó con entusiasmo contagioso, «vamos a hacerte lucir aún más hermosa de lo que ya eres». Mientras Sara hacía su magia,
transformando mi aspecto habitualmente elegante de ciudadana en algo más suave y romántico, charlábamos de todo y de nada. Fue una distracción bienvenida frente al nudo de preocupación que tenía en el estómago. ¿Has sabido algo de tu papá?, preguntó Sara con cautela mientras sujetaba mi cabello. Suspiré, encontrando su mirada en el espejo. Me envió un mensaje anoche. Dijo que estaría aquí. Sara apretó mi hombro. Y eso es bueno, ¿verdad? No estaba tan segura. Una parte de mí deseaba que no hubiera venido. Al menos así no tendría que preocuparme por lo que pudiera decir o hacer. Las horas pasaron entre aerosoles para el cabello, rímel y risas nerviosas. Antes de darme cuenta, me encontraba parada en la entrada de la pequeña capilla que habíamos elegido para la ceremonia. Era muy diferente a la lujosa boda en catedral que papá siempre había imaginado para mí, pero al ver las flores silvestres decorando los bancos y oler el fresco aire campestre, supe que era perfecto. Eché un vistazo adentro, con el corazón henchido al ver a nuestros invitados. Había rostros que reconocía de Nueva York, viejos amigos que habían apoyado mi decisión, algunos primos que se habían atrevido a desafiar la desaprobación de mi padre para asistir. Pero la mayoría pertenecía al mundo de Esteban, gente cálida y sencilla que me había recibido con los brazos abiertos. Y allí, al frente, estaba Esteban, luciendo increíblemente apuesto en su traje. Nuestros ojos se encontraron y él me guiñó un ojo, haciéndome debilitar las rodillas. Entonces lo vi. Mi padre, sentado rígidamente en la primera fila, con su costoso traje marcando un fuerte contraste con el atuendo informal de los demás. Su rostro estaba marcado por una expresión severa, y sentí que se me caía el estómago. No era la imagen de un hombre que hubiera aceptado las decisiones de su hija. La música comenzó, y era el momento. Respiré profundo, agarrando mi ramo de flores silvestres, y empecé mi camino por el pasillo. Me concentré en Esteban, en su sonrisa que parecía iluminar toda la capilla. Con cada paso, me sentía más segura. Esto era lo correcto. Aquí era donde pertenecía. Llegué al altar, entregué mi ramo a Sara y me volví para enfrentar a Esteban. Él tomó mis manos, y sentí la familiar rugosidad, esa fuerza y ternura que ya había llegado a asociar con el hogar. El oficiante, un amable anciano de la iglesia de Esteban, comenzó la ceremonia. Queridos amigos y familiares, entonó, estamos aquí reunidos para presenciar la unión en santo matrimonio de Esteban Torres y Ava Salinas. Estaba tan absorta en los ojos de Esteban, en la promesa de nuestro futuro juntos, que casi no noté el roce de una silla, el murmullo de una tela costosa. Entonces, una voz cortó la atmósfera pacífica como un cuchillo. Así te casas con este don nadie, retumbó la voz de mi padre, olvídate de tu herencia. Ni un centavo. La capilla quedó en silencio. Sentí que las manos de Esteban se apretaban en las mías, un silencioso gesto de apoyo. Lentamente, me giré para enfrentar a mi padre. Allí estaba, de pie en el pasillo, con el rostro encendido de ira o tal vez de vergüenza. Los demás invitados observaban atónitos, algunos murmurando en desaprobación. Roberto, bufó la madre de Esteban desde su asiento, este no es el momento ni el lugar. Pero mi padre no se detenía. ¿Tienes idea de lo que estás desperdiciando?, continuó, su voz resonando en el silencio asombrado. Mansiones, autos deportivos, una fortuna que la mayoría ni siquiera puede imaginar. ¿Y por qué? ¿Para vivir en una granja? ¿Para ensuciarte las manos de verdad? Vi cómo la mandíbula de Esteban se apretaba, noté el destello de dolor en sus ojos. Por un momento, me transporté de vuelta a mi antigua vida, sintiéndome pequeña e impotente ante las expectativas de mi padre. Pero entonces miré a Esteban, a la vida que habíamos construido juntos, y encontré mi voz. Está bien, dije, con voz clara y firme. No necesito su dinero. El silencio que siguió fue abrumador. Crucé la mirada de mi padre y, por primera vez, vi algo brillar en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? No pude estar segura. Ava, comenzó, su voz ahora más suave, casi suplicante, no seas tonta. No sabes lo que dices. Sentí como Esteban apretaba mi mano, y de ese apretón extraje fortaleza. Sé exactamente lo que digo,
papá. Elijo el amor. Elijo la felicidad. Elijo a Esteban. Un murmullo recorrió la sala. Vi sonrisas en los rostros de la familia y amigos de Esteban, asentimientos de aprobación incluso entre algunos de los neoyorquinos. Mi padre permaneció allí, aparentemente sin palabras. El oficiante aclaró su garganta. ¿Continuamos? Volví a mirar a Esteban, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación más firme que nunca. «Oh sí», dije, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Continuemos». El resto de la ceremonia transcurrió en un parpadeo. Apenas era consciente de mi padre volviendo a sentarse, de las palabras que se intercambiaban, de los anillos que se intercambiaban. Pero sobre todo, estaba perdida en los ojos de Esteban, en el amor y el orgullo que allí se reflejaban. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, la capilla estalló en vítores. Esteban me abrazó fuertemente, su beso era una promesa de todas las aventuras que nos esperaban. Al girar para saludar a nuestros invitados, vislumbré a mi padre. Se encontraba solo, pareciendo diminuto, sin la rabia de antes. La recepción fue una celebración llena de alegría, realizada en un granero decorado con esmero en la propiedad de la familia de Esteban. Luces de hadas titilaban sobre nuestras cabezas, el aroma a barbacoa y tartas recién horneadas inundaba el ambiente, y el sonido de risas y bromas amistosas resonaba entre las vigas de madera. Bailé con Esteban, con su padre, con nuestros amigos. Pero faltaba un baile, y a pesar de todo, sentía profundamente su ausencia. Mientras la noche avanzaba, distinguí a mi padre parado, incómodo, junto a la barra, acariciando un vaso de lo que supuse era un whisky muy caro. Tomé un profundo respiro y me dirigí hacia él. «Papá», dije en voz baja. Él se giró y, por un instante, vi un destello del hombre que solía leerme cuentos para dormir y espantarme a los monstruos debajo de la cama. «Abba», respondió con voz áspera. «Lamento lo de antes». «No debía haber». Le interrumpí levantando una mano. «No, no debiste». «Pero lo hecho está». Dice una pausa, reuniendo coraje. «Sé que no entiendes mis elecciones, papá. Pero esta es mi vida, y Esteban, él me hace feliz. De verdad, feliz». Mi padre guardó silencio durante un largo momento, removiendo el whisky en su vaso. Finalmente, me miró y, para mi sorpresa, noté un brillo de lágrimas en sus ojos. «Te ves hermosa», dijo suavemente. «Igual que tu madre el día de nuestra boda». La mención de mi madre, que falleció cuando yo era joven, me tomó desprevenida. Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. «¿Bailas conmigo?», pregunté, extendiéndole la mano. Él dudó un instante, luego dejó el vaso y tomó mi mano. Mientras nos balanceábamos al son de la suave música, sentí cómo se disipaba algo de la tensión entre nosotros. No era perdón, no aún. Pero era un comienzo. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de corte de pastel, brindis y más bailes. Cuando Esteban y yo nos preparamos para irnos, recibidos con arrojos de arroz y buenos deseos, vi a mi padre por última vez. Estaba apartado del grupo, pero se esbozaba una pequeña sonrisa en su rostro. Me asintió, y sentí como si un gran peso se aligerara de mis hombros. Esteban me ayudó a subir a su vieja camioneta, ya decorada con serpentinas y un cartel de recién casados. Mientras conducíamos, con los sonidos de la recepción desvaneciéndose a lo lejos, apoyé mi cabeza en su hombro. «¿Estás bien?», preguntó, besándome en la parte superior de la cabeza. Pensé en el día, el drama, la alegría, los momentos inesperados de gracia. «Sí», dije, sonriéndole. «Estoy perfecta». Mientras conducíamos hacia nuestra nueva vida juntos, sentí cómo se asentaba en mí una paz interior. El camino por delante podría no ser fácil, pero con Esteban a mi lado, estaba lista para lo que viniera. La fase de luna de miel de nuestro matrimonio fue todo menos típica. En lugar de volar a algún lugar exótico, Esteban y yo nos sumergimos de lleno en nuestra nueva vida en la granja de su familia. La mañana siguiente a la boda me despertó con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho. Por un momento, estuve desorientada,
esperando oír el claxon de taxis de Nueva York o el timbre de mi teléfono con correos urgentes de trabajo. Pero luego sentí el cálido cuerpo de Esteban junto al mío, y la realidad se asentó. Este era mi hogar ahora. «Buenos días, Sol», murmuró Esteban, con los ojos aún pesados por el sueño. «¿Lista para tu primer día como esposa de granjero?» No pude evitar reír. «Tan lista como puede estar, supongo». «¿Qué tenemos primero en la agenda?» Resultó que lo primero era alimentar a las gallinas. Me encontré en el gallinero, rodeada de gallinas cacareantes, sosteniendo un cubo de pienso y sintiéndome totalmente fuera de lugar. Esteban me mostró cómo esparcir el alimento, con una paciencia infinita mientras yo chillaba cada vez que alguna gallina se acercaba demasiado. «No te van a hacer daño, Ava», rió, guiando suavemente mi mano para acariciar a una de las gallinas más amigables. «¿Ves? Solo tienen hambre». Durante las semanas siguientes, aprendí más de lo que jamás imaginé sobre la vida en el campo. Esteban me enseñó a ordeñar vacas, un proceso que me dejó adolorida y algo traumatizada, a plantar y cuidar diversos vegetales e incluso a conducir un tractor, lo cual, debo admitir, se volvió bastante divertido una vez que le cogí el truco. Pero no todo fueron aventuras románticas en la granja. La realidad de nuestra nueva vida me golpeaba fuerte a veces. Echaba de menos mi ropa de diseñador, mis días de spa, la comodidad de pedir comida para llevar cuando estaba demasiado cansada para cocinar. El trabajo era físicamente exigente de una manera que nunca antes había experimentado. Mis manos suaves se volvieron rudas, mis uñas perfectamente cuidadas se llenaban constantemente de suciedad, y descubrí músculos que ni sabía que tenía. Un día especialmente difícil, alrededor de un mes después de casarnos, me encontré sentada en los escalones del porche, luchando contra las lágrimas de frustración. Había pasado horas intentando deshiervar el huerto, solo para darme cuenta de que había arrancado la mitad de las jóvenes zanahorias junto con las malas hierbas. Esteban me encontró allí, con las manos sucias y el ánimo por los suelos. «Hola», dijo suavemente, sentándose a mi lado. «¿Ha sido un día duro?» Asentí, sin confiar en poder hablar sin romper a llorar. Esteban me rodeó con un brazo, atrayéndome hacia él. «Y sabes», dijo después de un momento, «cuando era pequeño, solía odiar ayudar en el jardín. Me quejaba a mi abuelo cada vez que me pedía que deshiervara o plantara». «¿Sabes lo que me dijo?» Negué con la cabeza, curiosa a pesar de mi pena. Me dijo: «Esteban, muchacho, todo lo que vale la pena es difícil al principio. Pero si te mantienes, un día mirarás estos campos y sentirás un orgullo que no se consigue de otra forma». ¿Y sabes qué? Tenía razón. Miré los campos que se extendían ante nosotros, dorados a la luz del sol de la tarde. «¿Alguna vez se vuelve más fácil?», pregunté. Esteban sonrió. «Algunas cosas sí. Otras, bueno, permanecen difíciles, pero te haces más fuerte. Y eso es aún mejor». Sus palabras se quedaron conmigo, convirtiéndose en una especie de mantra a medida que enfrentaba cada nuevo desafío. Y hubo muchos desafíos. Como aquella vez en la que tuve que ayudar a parir un ternero a medianoche, hasta los codos bueno, digamos que no fue un momento glamoroso. O la vez en que una tormenta repentina amenazó con arruinar toda nuestra cosecha de maíz, y pasamos horas bajo la lluvia torrencial intentando salvar lo que podíamos. Pero por cada momento difícil, hubo innumerables instantes de alegría. La primera vez que logré hornear un pastel utilizando manzanas de nuestro propio huerto, el rostro de Esteban se iluminó de un orgullo tal que parecía que hubiese ganado una estrella Michelin. Cuando finalmente dominé la conducción del tractor, lo celebramos con un picnic en medio del campo recién labrado. Y nada se comparaba con la satisfacción de ver las hileras de vegetales que habíamos plantado juntos, observándolos crecer día tras día. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me di cuenta de que estaba cambiando de maneras que jamás hubiera imaginado. Mi cuerpo se volvió más fuerte, más capaz. Ya no me estremecía al ver lodo o estiércol. Aprendí a apreciar el ritmo de las estaciones, la satisfacción del trabajo duro y el placer simple de una comida casera elaborada con ingredientes que nosotros mismos cultivábamos. Pero no fueron solo los cambios físicos. Empecé a ser más paciente, más resiliente.
Los problemas que antes me habrían hecho perder el control en mi antigua vida ahora parecían manejables. Cuando se averió nuestra antigua lavadora, en lugar de llamar a un técnico o comprar una nueva, como solía hacer antes, Esteban y yo pasamos una tarde desarmándola y arreglándola nosotros mismos. La sensación de logro que sentí al verla volver a funcionar fue incomparable a cualquier cosa que hubiera experimentado en mi carrera corporativa. Nuestra relación también se profundizó. Esteban y yo siempre habíamos sido cercanos, pero trabajar codo a codo cada día, enfrentar juntos los desafíos, nos unió aún más. Aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos en los momentos difíciles y a celebrar los buenos tiempos. Cada noche, sin importar lo agotados que estuviéramos, nos sentábamos en el columpio del porche, observando el sol ponerse sobre los campos y conversando sobre nuestro día y nuestros sueños para el futuro. Por supuesto, no todo era perfecto. Había momentos en que extrañaba intensamente mi antigua vida. Una foto en las redes sociales de mis amigas en una lujosa gala en Nueva York podía provocar un punzante dolor en mi corazón. O me miraba en el espejo y veía mi reflejo, con el cabello recogido en un moño desordenado, el rostro sin maquillaje y la ropa manchada de quién sabe qué, y por un instante, no me reconocía. Y luego estaba el silencio de mi padre. Después de la boda, cortó todo contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un murmullo de sus abogados. Al principio, casi me sentía aliviada. Pero con el paso del tiempo, empecé a extrañarlo, deseando que pudiera ver lo feliz que era, lo mucho que había crecido. Un día, aproximadamente 6 meses después de nuestro matrimonio, mientras limpiaba un armario, encontré un viejo álbum de fotos. En él había una imagen de mi papá y yo en mi graduación universitaria. Ambos sonreíamos, él con el brazo alrededor de mis hombros, pareciendo la pareja padre-hija perfecta. Me senté en el suelo, mirando esa foto, con un nudo formándose en la garganta. Esteban me encontró allí, con lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas. Sin decir palabra, se sentó a mi lado y me abrazó. Permanecimos así durante mucho tiempo, él sosteniéndome mientras yo lloraba. Lo extraño, susurré finalmente. Lo sé, dijo Esteban, besándome en la cabeza. Y está bien. Es tu papá. Está bien extrañarlo. Hablamos hasta altas horas de la noche, sobre la familia, el perdón y las complejidades del amor. Esteban compartió historias sobre su propio padre, quien falleció cuando él estaba en la secundaria. Y no era perfecto, dijo Esteban, pero me enseñó que la familia vale la pena luchar por ella, incluso cuando es difícil. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. No podía controlar las acciones de mi padre, pero sí podía controlar las mías. Decidí escribirle una carta, sin esperar respuesta, pero sintiendo la necesidad de acercarme a él. Sentada en la mesa de la cocina, con la pluma en mano, miré por la ventana hacia la granja. El sol de la mañana apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. A lo lejos, ya veía a Esteban trabajando, su figura una silueta contra el cielo que se iluminaba. Respiré hondo y comencé a escribir. Querido papá, espero que esta carta te encuentre bien. Quiero que sepas que soy feliz. Realmente, muy feliz. Mientras derramaba mi corazón en cada palabra, sentí como una paz inmensa me envolvía. Pase lo que pase, respondiera o no mi padre, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Esta nueva vida, con todos sus desafíos y alegrías, se había vuelto más preciosa para mí que todo el lujo que dejé atrás. Y al firmar mi nombre al final de la carta, sonreí, lista para enfrentar lo que el futuro trajera. La vida en la granja se había asentado en un ritmo cómodo. Esteban y yo acabábamos de celebrar nuestro primer aniversario de bodas, marcando un año de trabajo duro, risas y amor. Finalmente me sentía parte de este mundo de madrugadas, labor honesta y placeres sencillos. Pero, como estaba a punto de descubrir, la vida tiene la manera de lanzar desafíos cuando menos los esperas. Era un martes por la mañana como cualquier otro. Estaba en la cocina, hasta los codos en masa de pan, cuando sonó el teléfono. Me enjugué las manos en el delantal y contesté, esperando que fuera la señora Johnson, de la localidad, preguntando por nuestros huevos frescos. En cambio, me atendió una voz nítida y profesional. Buenos días,
¿Es esta la residencia de los Torres? Llamo por el señor Esteban Torres. Sorprendida, respondí, sí, esta es la casa de los Torres, pero Esteban está trabajando en los campos en este momento. ¿Desea dejar un mensaje? La voz del otro lado dudó. Soy el señor Blackwell, de la firma Blackwell y Associates. Es urgente que hable con el señor Torres. ¿Podría pedirle que me devuelva la llamada lo antes posible? ¿Un abogado? Mi mente se aceleró. ¿Había pasado algo? ¿Existía algún problema en la granja? Por supuesto, respondí, tratando de mantener la voz firme. Se lo haré saber de inmediato. Tan pronto como colgué, salí corriendo hacia el campo lejano donde sabía que Esteban estaba trabajando. Lo encontré en el tractor, con la cara marcada por el sudor y la suciedad. Al verme correr hacia él, apagó el motor de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. «Baba, ¿qué ocurre?», preguntó, bajando del tractor de un salto. Recuperé el aliento. Ha llamado un abogado. El señor Blackwell, de Blackwell y Associates. Dijo que era urgente. Esperaba ver preocupación o confusión en el rostro de Esteban. En cambio, se vislumbró en él una especie de resignación. Supongo que ya es hora, murmuró, casi para sí mismo. ¿Hora para qué?, y pregunté, cada vez más confundida. Esteban, ¿qué está pasando? Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos curtidos con los míos. Volvamos a la casa. Necesito contarte algo. El regreso a la casa de campo se sintió como el trayecto más largo de mi vida. Mi mente bullía con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Acaso Esteban había tenido problemas antes de que nos conociéramos? ¿Existía algún inconveniente en su familia que él me hubiera ocultado? Una vez sentados en la mesa de la cocina, con tazas de café apresuradamente preparadas frente a nosotros, Esteban respiró hondo y comenzó, «Ava, hay algo que debía haberte contado hace mucho tiempo. Yo no soy solo un simple granjero». Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir?, suspiró, encontrándome la mirada. Mi abuela no era simplemente una granjera. Era Margarita Torres. El nombre me resultó familiar, pero no lograba ubicarlo del todo. ¿Debería saber quién es? Una leve y triste sonrisa se dibujó en los labios de Esteban. Fue una de las figuras más importantes en el campo de la tecnología agrícola. Fundó Torres Agrotech. ¿Te suena? Se me abrió la boca. Torres Agrotech era una empresa multimillonaria, reconocida por revolucionar las prácticas agrícolas en todo el país. Pero, ¿eso significaría? Esteban asintió. Sí. Soy su heredero. O al menos, uno de ellos. Cuando falleció el año pasado, me dejó una parte significativa de su patrimonio. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿El año pasado? Pero eso fue antes de que nos conociéramos. Esteban, ¿por qué no me lo dijiste? Él extendió la mano y tomó las mías. Quería decírtelo, Ava. Muchas veces quise, pero cuando nos conocimos, estabas tan emocionada de dejar atrás tu antigua vida, de vivir de forma sencilla. Y luego, a medida que nos fuimos acercando, tuve miedo. Tenía miedo de que, al saberlo, pensaras que yo era como esos chicos de los que te alejaste en Nueva York. Aparté mis manos, levantándome y paseando por la cocina, con la mente en confusión. Todo este tiempo, pensé que lo había dejado todo por amor, por una vida más sencilla. Y ahora, descubrir que Esteban había guardado ese secreto tan enorme, ¿entonces todo esto? Gesticulé señalando la granja. El trabajo duro, las veces en que apenas llegamos a fin de mes, ¿era todo para aparentar? Esteban se puso de pie, con una expresión de dolor en el rostro. No, Ava, no. Esta granja, esta vida, es real. Es lo que soy. Mi abuela me hizo prometer que viviría en la granja, experimentando de verdad la vida de un granjero, al menos por un año después de su muerte, antes de poder acceder a mi herencia. Me detuve, volviéndome para mirarlo. ¿Y ese año ya se cumplió? Asintió. Probablemente por eso llamó el abogado.
para informarme de que ya puedo acceder a los fondos, tomar el control de mi parte de la empresa. Me hundí en la silla, abrumada. Y no entiendo, Esteban. ¿Por qué seguir trabajando así si sabías que tenías todo ese dinero por venir? Él se arrodilló a mi lado, con los ojos sinceros. Porque esta es la vida que quiero, Ava. El dinero, la empresa, son solo cosas. Esta granja, nuestra vida juntos, eso es lo que realmente me importa. Solo, quería asegurarme de que me amaras por lo que soy, y no por lo que puedo ofrecerte. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Parte de mí comprendía su razón, pero otra se sentía traicionada. Renuncié a todo por ti, Esteban. Mi familia, mi carrera, todo. ¿Sabes lo difícil que fue? ¿Y todo este tiempo, guardabas ese secreto? Bajó la cabeza. Lo siento muchísimo, Ava. Nunca quise herirte. Solo, he visto lo que el dinero puede hacer a las personas, cómo puede cambiarlas. No quería eso para nosotros. Pasamos horas hablando ese día. Esteban me contó todo, sobre su abuela, sobre crecer sabiendo que algún día heredaría una fortuna pero siendo enseñado del valor del trabajo duro. Me mostró fotos antiguas de cuando era niño, sentado en el regazo de su abuela durante reuniones de juntas, aprendiendo sobre el negocio incluso antes de saber leer. Cuando el sol empezó a ponerse, dibujando largas sombras en la cocina, finalmente le hice la pregunta que ardía en mi mente. ¿Y ahora qué hacemos? Esteban respiró profundo. Eso lo decidimos nosotros, Ava. Podemos seguir viviendo como hasta ahora, o podemos usar este dinero para expandir la granja, o incluso empezar nuestro propio negocio. ¿O qué? Insistí. O podríamos vender la granja, mudarnos a la ciudad, vivir la vida a la que estabas acostumbrada. Lo que tú decidas, Ava. Solo quiero que seas feliz. Observé la modesta casa de campo. La mesa de madera gastada en la que habíamos compartido tantas comidas. Las botas embarradas junto a la puerta, las flores frescas que Esteban me traía cada semana en un tarro de cristal en la encimera. Pensé en el año pasado, en cuanto había crecido, en cuanto habíamos crecido juntos. Esteban, dije suavemente, soy feliz. Aquí, contigo. Esta vida que hemos construido, es más valiosa para mí que cualquier fortuna. La expresión de alivio en su rostro fue evidente. Me abrazó con fuerza, y pude sentir su corazón acelerado. Te amo tanto, Ava. Te lo prometo, ya no más secretos. Al día siguiente, conducimos hacia la ciudad para reunirnos con el señor Blackwell. Sentados en su lujosa oficina, revisando documentos que detallaban la herencia de Esteban, me invadió una extraña sensación de déjà vu. No hacía tanto tiempo que había estado en oficinas como aquella, discutiendo sobre la riqueza de mi propia familia. Pero esta vez era distinto. Mientras Esteban y yo discutíamos nuestras opciones, nuestros planes para el futuro, me di cuenta de que teníamos una oportunidad. No solo de ser ricos, sino de hacer algo significativo con esa riqueza. Y si, dije, dejando que la idea se formara al hablar, ¿usamos parte de este dinero para ayudar a otros pequeños agricultores? Gente que esté luchando como lo hicimos nosotros, o al menos pensábamos que lo hacíamos. El rostro de Esteban se iluminó. ¿Como un programa de becas? ¿O tal vez préstamos a bajo interés? El señor Blackwell asintió aprobatoriamente. Eso se podría organizar. Sería una forma maravillosa de honrar el legado de tu abuela, Esteban. Al salir de la oficina, con planes girando en nuestras cabezas, sentí una emoción que hacía tiempo no experimentaba. Teníamos la oportunidad de marcar una diferencia real, de ayudar a quienes vivían la vida que tanto habíamos aprendido a amar. Esa noche, de regreso en la granja, Esteban y yo nos sentamos en el columpio del porche, observando cómo las luciérnagas danzaban al anochecer. Y sabes, dije, apoyando mi cabeza en su hombro, hace un año pensé que dejaba atrás la riqueza para encontrar la felicidad. Resulta que encontré ambas. Esteban se rió, atrayéndome más cerca. Y yo pensé que tenía que ocultar mi fortuna para encontrar el amor verdadero. Creo que ambos estábamos equivocados. Mientras nos quedábamos allí,
planeando nuestro futuro, comprendí que la verdadera riqueza en mi vida no se medía en cuentas bancarias o portafolios de acciones. Estaba aquí, en el amor que compartíamos, en la vida que habíamos construido juntos, y en la oportunidad de ayudar a otros. El camino por delante, sin duda, tendría sus desafíos. Había muchas decisiones por tomar. Pero al mirar los campos que se extendían dorados en la luz menguante, supe que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, me hacía sentir la mujer más rica del mundo. La noticia de la herencia de Esteban se extendió como pólvora por nuestro pequeño pueblo. Al principio, solo eran susurros y miradas curiosas cuando íbamos a comprar provisiones. Pero pronto, parecía que todos sabían que la modesta granja de los Torres ahora era el hogar de una de las parejas jóvenes más adineradas del estado. Estaba recogiendo el correo en la oficina de correos local cuando escuché a la señora Jenkins, la encargada, cotilleando con otra clienta. ¿Te lo puedes creer? Todo este tiempo, el joven Esteban tenía una mina de oro escondida. Y esa chica de ciudad, dejando atrás su lujosa vida por nada. Tosí ligeramente, haciendo que ambas se sobresaltaran, con miradas culpables. Buenos días, señora Jenkins, dije dulcemente, aceptando el correo. Y ya sabe, hay cosas que valen más que el oro. Pero el verdadero bombazo aún estaba por llegar. Una semana después de la reunión con el señor Blackwell, recibí una llamada que jamás esperaba. Era la secretaria de mi padre, informándome que él llegaría a la granja al día siguiente. Sin explicaciones, sin preguntar si era conveniente, simplemente una declaración fría y profesional. Colgué el teléfono, con las manos temblorosas. Esteban me encontró parada en la cocina, mirando al vacío. Baba, ¿qué sucede? Mi papá, logré decir. Vendrá aquí. Mañana. Las cejas de Esteban se alzaron. ¿Aquí? ¿A la granja? Asentí, todavía procesando la noticia. Supongo que habrá oído sobre tu herencia. El rostro de Esteban se oscureció. Así que ahora que sabe que tengo dinero, ¿de repente quiere reconciliarse? Suspiré y me apoyé en el abrazo de Esteban. No lo sé. Tal vez. O tal vez venga a regodearse por tener razón acerca de que casarse por dinero era lo correcto. Esa noche transcurrió entre nervios y expectación. Limpié la casa de arriba abajo, a pesar de saber que mi padre probablemente criticaría nuestra modesta granja, sin importar lo impecable que estuviera. Esteban se afanó en el granero, revisando el motor del tractor mucho después de que se ocultara el sol. A la mañana siguiente, el día amaneció brillante y despejado. Me paré en el porche, observando cómo se levantaba una nube de polvo en el horizonte. Al acercarse, pude distinguir la elegante silueta negra de un coche de lujo, que lucía completamente fuera de lugar en nuestro camino de tierra. El coche se detuvo, y bajó mi padre, luciendo exactamente como lo recordaba. Traía un traje costoso, el cabello perfectamente peinado, y un aire de autoridad que demandaba respeto. Pero había algo distinto también, una tensión en sus ojos, y una leve caída en sus hombros que jamás había notado antes. «Abba», dijo con voz áspera, pero no cruel. «Papá», contesté, sintiéndome de nuevo como una niña. Es bueno verte». Él asintió, observando la granja y los campos a lo lejos. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo». Antes de que pudiera responder, Esteban apareció a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mi cintura en un gesto de apoyo. «Señor Salinas», dijo con voz serena. «Bienvenido a nuestro hogar». Los ojos de mi padre se entrecerraron al observar a Esteban. «Y Torres», dijo con tono desafiante. «Me han dicho que felicidades, que has heredado una fortuna considerable». Sentí a Esteban ponerse tenso a mi lado. «La granja ha estado en mi familia por generaciones, señor. La herencia no cambia eso». Se instaló un silencio incómodo. Finalmente, aclaré mi garganta. ¿Por qué no entramos? He preparado un poco de café. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, el contraste entre el traje a medida de mi padre y nuestro entorno rústico no podía ser más evidente. Él se veía incómodo, como un pez fuera del agua. Entonces, comenzó,
tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Tú ya sabías de todo esto, no, Ava? ¿Que todo fue parte de algún elaborado plan? Sentí una ráfaga de ira. No, papá. Yo no lo sabía. Esteban me lo contó recientemente. Las cejas de mi padre se levantaron. ¿Me vas a decir que esperas que crea eso? ¿Que renunciaste a todo por esto? Gesticuló alrededor de la cocina, cuando podrías haberlo tenido todo desde siempre. Esteban se inclinó hacia adelante, con voz calmada pero firme. Con todo respeto, señor Salinas, Ava no renunció a nada. Ella ganó una vida. Una vida real, no una dictada por expectativas sociales y presiones corporativas. Mi padre se burló. ¿Una vida real? ¿Ordeñando vacas y arando campos? Sí, intervine, sorprendida por la firmeza de mi voz. Una vida en la que me valoran por quien soy, no por mi apellido o mi saldo bancario. Una vida en la que he aprendido el valor del trabajo duro, de la comunidad, de una verdadera sociedad en pareja. Tomé la mano de Esteban. El dinero no garantiza la felicidad, papá. Tú mismo me enseñaste eso, aunque no quisieras admitirlo. Por un instante, mi padre pareció desconcertado. Luego su rostro se endureció de nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Con tus millones vas a comprarte un ático en la ciudad? ¿Vas a estar viajando en jets privados por el mundo? Esteban negó con la cabeza. No, señor. Nos quedaremos aquí. Usaremos el dinero para ayudar a otros pequeños agricultores, a aquellos que luchan por mantener viva la tradición de las granjas familiares. Mi padre soltó una risa, pero fue hueca. No puedes estar hablando en serio. Tienes la oportunidad de entrar en las grandes ligas, y vas a desperdiciarla ¿En caridad? No lo estoy desperdiciando, dije en voz baja. Es una inversión en algo que realmente importa. En las personas, en las comunidades. En preservar una forma de vida que está desapareciendo demasiado rápido. Mi padre guardó silencio, sus ojos oscilando entre Esteban y yo. Por primera vez, vi en su mirada algo que se acercaba a respeto. Realmente te encanta este lugar, ¿verdad? Preguntó con una voz más suave de lo que había escuchado en años. Asentí, con las lágrimas amenazando con salir. Sí, papá. Soy feliz aquí. De verdad, feliz. Él suspiró, pareciéndose a alguien mayor de lo que aparentaba. He cometido muchos errores, Ava. Alejarte, ese fue el peor de todos. La confesión flotó en el aire, cargada de años de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Esteban se levantó, aclarando la garganta. Creo que iré a revisar a las gallinas. Déjenlos solos para hablar. Mientras él se alejaba, mi padre lo observó con una expresión pensativa. Es un buen hombre, ¿no? Sonreí, sintiendo un cálido resplandor en el pecho. Y el mejor. Durante la siguiente hora, mi padre y yo hablamos. Hablamos de verdad, de la forma en que no lo habíamos hecho desde que era una niña. Me contó sobre la soledad que había sentido desde que me fui, lo vacío que se había vuelto su mundo de lujo sin alguien con quien compartirlo. Le hablé de mis luchas y triunfos en la granja, de la alegría que encontraba en esta vida sencilla. Cuando el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, mi padre se levantó. Y debo irme, dijo, con un dejo de pesar en la voz. Lo acompañé hasta su coche, y Esteban se unió a nosotros en el porche. Mi padre se volvió hacia Esteban, extendiéndole la mano. Torres. Esteban, te debo una disculpa. Te juzgué injustamente. Esteban estrechó su mano, con una pequeña sonrisa en el rostro. Agua pasada, señor. Mi padre asintió, luego se volvió hacia mí. Ava, estoy orgulloso de ti. De la mujer en la que te has convertido. Espero que podamos recomenzar. Las lágrimas me nublaron la vista mientras lo abrazaba, inhalando el familiar aroma de su colonia. Me gustaría, papá. Mientras veíamos cómo su coche desaparecía por el camino polvoriento, Esteban me rodeó con el brazo. ¿Estás bien? Me recosté en él, sintiendo una paz que hacía años no conocía. Sí,
Creo que sí. Esa noche, mientras Esteban y yo nos sentábamos en el columpio del porche, observando las luciérnagas danzar en el crepúsculo, no pude evitar maravillarme de lo mucho que había cambiado. Hace un año creía que lo había perdido todo por amor. Ahora, comprendía que había ganado más de lo que jamás imaginé. «Sabes», dijo Esteban, rompiendo el cómodo silencio, «tu papá no es tan malo cuando no intenta comprarte un esposo». Me reí y le di un suave golpe en el brazo. «Lo está intentando. Y eso es lo que importa». Esteban asintió, atrayéndome más cerca. Entonces, señora Torres, ¿lista para cambiar el mundo, una granja a la vez? Sonreí, mirando los campos que se habían convertido en mi hogar, con el corazón lleno de amor y esperanza para el futuro. Absolutamente, señor Torres. Manos a la obra. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, supe que, pase lo que pase, enfrentaríamos los desafíos juntos. Con amor, determinación y con la certeza de que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las vidas que tocas y en la diferencia que haces en el mundo. Los meses que siguieron a la visita de mi padre fueron un torbellino de actividad. Esteban y yo nos entregamos a nuestros planes de usar la nueva fortuna para marcar una diferencia en la comunidad agrícola. Comenzamos creando la Fundación Agrícola Torres Salinas, un nombre que unía a ambas familias y nuestra visión compartida. Nuestro primer proyecto fue muy cercano a casa. El señor Johnson, quien era dueño de la granja vecina, había estado luchando por mantener su explotación a flote. Su maquinaria estaba obsoleta y no podía costear el nuevo sistema de riego que necesitaba desesperadamente. Cuando nos acercamos a él con una oferta de ayuda, se mostró escéptico al principio. «Y no acepto limosnas», gruñó, con el rostro surcado por arrugas de tanto trabajar. Esteban sonrió, imperturbable. «Y no se trata de una limosna, señor Johnson. Es una inversión. En usted, en esta comunidad, en el futuro de la agricultura. Llegamos a un acuerdo, préstamos a bajo interés para adquirir nuevos equipos e implementar mejoras en la infraestructura, junto con asesoría de expertos en el sector agrícola». En pocos meses, la granja del señor Johnson empezó a prosperar, con cultivos más verdes y abundantes que en años. La noticia se esparció rápidamente y pronto recibimos solicitudes de agricultores de todo el estado. Organizamos talleres sobre prácticas agrícolas sostenibles, mercados para productores pequeños y presionamos para que se implementaran políticas que protegieran las granjas familiares. Pero no todo fue un camino de rosas. Algunas personas en el pueblo mostraban resentimiento por nuestro éxito, difundiendo rumores de que intentábamos apoderarnos de la zona. Otros pensaban que éramos tontos por no disfrutar de la riqueza en el lujo. Un día particularmente difícil, oí a dos mujeres cotillear en el comedor local. ¿Quiénes creen que son?, dijo una, con voz cargada de desdén. Jugando a ser agricultores cuando podrían estar disfrutando en Nueva York o Los Ángeles. Por un instante, sentí reaparecer esa vieja inseguridad. ¿Estábamos haciendo lo correcto? Pero recordé la expresión del señor Johnson al ver su primera cosecha abundante en años, las lágrimas en los ojos de una joven agricultora a la que ayudamos a salvar el legado de su familia. Caminé con la cabeza en alto frente a las mujeres chismosas, segura de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Esteban y yo trabajamos incansablemente, a veces llegando a jornadas de 16 horas. Estábamos agotados, pero eufóricos al ver nuestros sueños tomar forma. Y, a lo largo de todo, nuestro amor mutuo y por esta vida que habíamos elegido solo se fortalecía. Una tarde, mientras descansábamos en el columpio del porche tras un largo día, Esteban se volvió hacia mí con una chispa traviesa en los ojos. «Sabes, señora Torres, nunca tuvimos una luna de miel de verdad». Me reí, recostándome en su abrazo. ¿Te estás sugiriendo que nos tomemos un descanso?, asintió, acercándome más. Creo que ya nos lo hemos ganado, ¿no crees? ¿Qué tal si hacemos ese viaje a Italia con el que siempre has soñado? La idea era tentadora, pero al mirar los campos dorados al atardecer, comprendí algo. ¿Sabes qué? Estoy feliz aquí. Esto es lo que quiero. La sonrisa de Esteban iluminó la tarde. Yo también, Sol. Yo también. En lugar de un viaje lujoso, decidimos tomarnos una semana para explorar nuestro propio entorno.
Caminamos por las montañas cercanas, hicimos picnics junto a cascadas escondidas y pasamos tardes tranquilas pescando en el arroyo local. Fue simple, fue lo nuestro, y fue perfecto. A medida que nuestra fundación crecía, también lo hacía nuestra familia. La relación con mi padre continuó mejorando, aunque con algunos altibajos. Le costaba comprender nuestro compromiso con la vida rural, pero él lo intentaba, y eso para mí era invaluable. Un domingo, aproximadamente un año después de su primera visita, apareció sin avisar, luciendo inusualmente casual con jeans y una camiseta polo. Pensé que tal vez te vendría bien una mano extra hoy, dijo, con una leve incertidumbre en la voz. Esteban y yo nos miramos sorprendidos, antes de romper en sonrisas. Y claro, papá, dije, entregándole un par de guantes de trabajo. Hoy estamos cosechando tomates. ¿Crees que puedes con eso? Lo que siguió fue uno de los días más surrealistas y maravillosos de mi vida. Ver a mi papá, el hombre que una vez juzgó el éxito únicamente por el tamaño de la cuenta bancaria, trabajando junto a nosotros en el campo, con su ropa de diseñador manchada de tierra y sudor. Era algo que jamás imaginé ver. Al final del día, estaba exhausto, pero con una sonrisa en el rostro, y las mejillas sonrojadas por el sol. No tenía idea, dijo, negando con la cabeza. Este trabajo no es fácil, pero hay algo muy gratificante en él. Desde ese día, mi padre se convirtió en un visitante habitual de la granja. Incluso comenzó a involucrarse en la fundación, ofreciendo consejos de negocios y usando sus contactos para ayudarnos a expandir nuestro alcance. Verlo encontrar un propósito más allá de la mera búsqueda de riqueza fue una alegría que no sabía que necesitaba. A medida que se acercaba nuestro segundo aniversario de bodas, Esteban y yo nos sentamos a reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado y hacia dónde queríamos ir. He estado pensando, dijo Esteban con seriedad. ¿Y si ampliamos nuestro apoyo más allá de la ayuda financiera? ¿Qué tal si establecemos un programa de capacitación para jóvenes que quieran iniciarse en la agricultura pero no sepan por dónde empezar? La idea echó raíces y creció. Nos asociamos con el colegio comunitario local para crear un programa agrícola integral, que combinara teoría en aula con práctica en el campo. Abrimos parte de nuestra granja como aula viviente, y Esteban y yo nos convertimos en profesores inesperados. Ver las caras de jóvenes, llenos de entusiasmo al aprender sobre la composición del suelo, la rotación de cultivos y las prácticas sostenibles, me recordó mi propio comienzo. Recordé esos primeros días en la granja, lo abrumada y fuera de lugar que me sentía. Y ahora, allí estaba yo, transmitiendo el conocimiento y el amor por esta vida que Esteban me había dado. Una fresca mañana de otoño, mientras observaba a un grupo de estudiantes examinando con emoción el progreso de nuestro huerto experimental de manzanas orgánicas, sentí unos brazos familiares rodearme por detrás. ¿Una moneda por tus pensamientos, señora Torres?, murmuró Esteban, apoyando su barbilla en mi hombro. Me recosté en él, soltando un suspiro de contento. Solo estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo. En lo mucho que hemos cambiado. Él se rió, su voz retumbando en su pecho. ¿Algún arrepentimiento? Me giré en su abrazo, encontrando sus cálidos ojos marrones. Y ni uno solo. ¿Y tú? Solo que no te conocí antes, dijo, inclinándose para besarme. Mientras estábamos allí, rodeados de los frutos de nuestro trabajo, tanto literales como figurativos, me maravillé de lo que nos había traído hasta ese momento. Desde un encuentro casual en un laberinto de maíz hasta construir una vida y un legado juntos, cada paso nos había conducido a este instante. Más tarde esa noche, caminando de la mano por los campos, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Esteban se detuvo repentinamente. Se volvió hacia mí, con una energía nerviosa que hacía tiempo no veía. «Ava», dijo, con voz cargada de emoción, «hay algo que necesito preguntarte». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué es?». Respiró hondo. «¿Qué te parecería ampliar nuestra familia?». Por un instante, me quedé atónita. Luego, una calidez se extendió por mí, una alegría tan intensa que me hizo derramar lágrimas. ¿Te estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». Esteban asintió, con una sonrisa esperanzada. «Creo que ya es hora, ¿no?». De traer un poco de Torres al mundo.
Lo abracé fuertemente, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, susurré. 1000 veces que sí. Allí, abrazados, con el futuro lleno de promesas y posibilidades, supe que apenas comenzábamos la aventura más grande de nuestras vidas. Habíamos redefinido el éxito a nuestra manera, creado una vida rica en amor y propósito, y ahora estábamos listos para compartirlo con una nueva generación. El sol se ocultó en el horizonte, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro. Esteban tomó mi mano y, juntos, caminamos de regreso a nuestro hogar, hacia nuestro futuro. Sea lo que fuere que nos deparara el destino, lo enfrentaríamos juntos, arraigados en el amor y la vida que habíamos construido en esta tierra. Al llegar al porche, me detuve un instante, mirando los campos que se extendían detrás de nosotros. Pensé en la niña que fui, en la mujer en la que me he convertido y en la madre que espero ser. Pensé en el legado que estábamos forjando, no de riqueza o estatus, sino de amor, comunidad y cuidado por la tierra. ¿Lista para este nuevo capítulo?, preguntó Esteban, apretando mi mano. Sonreí, con el corazón rebosante. Y contigo, estoy lista para cualquier cosa. Y mientras entrábamos en nuestra casa, supe que, pase lo que pase, ya habíamos encontrado nuestro final feliz, aquí mismo, en esta granja, en la vida que elegimos y en el amor que compartimos.